Bendecido día en el Señor para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy 22 de octubre del 2023 celebramos la memoria de San Juan Pablo II. Sí, este santo papa, pidámosle a él que interceda por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, haz que nuestra voluntad sea siempre dócil a la tuya, y que te sirvamos con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se reunieron los fariseos para ver la manera de hacer caer a Jesús, con preguntas insidiosas, en algo de que él pudiera acusarlo. Le enviaron pues algunos de sus secuaces, junto con algunos de los partidos de Herodes, para que les dijeran: Maestro, sabemos que eres sincero y enseñas con verdad el camino de Dios, y que en nada te arrendra, porque no buscas el favor de nadie. Dinos pues, ¿qué piensas? ¿Es lícito no pagar el tributo al César? Conociendo Jesús la malicia de sus intenciones, les contestó: Hipócritas, ¿por qué tratan de sorprenderme? Enséñenme la moneda del tributo. Ellos le presentaron una moneda. Jesús les preguntó: ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le respondieron: del César. Y Jesús concluyó: den pues al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy el Señor nos habla en su Evangelio de darle a cada uno lo que le corresponde. A la autoridad civil, dele lo que le corresponde, y a Dios dele lo que le corresponde. Y para que quede más claro, vamos a leer la carta a los Romanos capítulo 13. No es la que corresponde con las lecturas, pero quiero hacer un análisis desde aquí, porque es importantísimo y lo irán comprendiendo. Todos deben someterse a las personas que ejercen la autoridad, porque no hay autoridad que no venga de Dios, y las que existen fueron puestas por Él. Así quien se opone a la autoridad va en contra de lo que Dios ordena, y los que se oponen serán castigados, porque los gobernantes no están para causar miedo a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. Aquí ya Pablo determina que en realidad la verdadera autoridad civil es la autoridad que está de parte del que hace el bien y corrige al que está equivocado y al que hace el mal. Dice claramente que estamos obligados a pagar lo que corresponde y lo que la ley nos exige. Y el primero en hacerlo es Jesús. ¿Sí? El primero en hacerlo es Jesús. ¿Qué es lo que es de Dios y qué es lo que es del César? Bueno, páganle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y este mensaje que manda Pablo es muy importante. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había muchos romanos convertidos al cristianismo que querían tomar las armas y querían vengarse por la muerte de sus familiares, amigos y vecinos. Y Pablo les dice: no podemos pagar al mal con mal. Al mal se paga con bien, porque si no seríamos igual que ellos. Eso dice Pablo, y lo dice en el capítulo 13 de la carta a los Corintios, ¿sí? La supremacía del amor. Sigue diciendo el Señor aquí en esta carta del capítulo 13 de Romanos: ¿quieres vivir sin miedo a la autoridad? Pues pórtate bien y la autoridad te aprobará, porque está al servicio de Dios para tu bien. Óiganlo bien. La autoridad está al servicio de Dios para tu bien. ¿Saben cuál es el bendito problema? Que la autoridad hoy en día, los estamentos de control, el legislativo y el ejecutivo, no están en manos de Dios. Lastimosamente, muchos de estos hombres y estas mujeres se han dejado corromper por el dinero y están
no a nombre de Dios, sino a nombre del César. Están a nombre de la voluntad humana. Y ahí hay un grave problema. Porque cuando Dios creó la autoridad, la creó para corregir, para guiar, para ser justos. Para eso lo hizo. Lo dice claramente la carta. Pero si te portas mal, entonces sí debes tener miedo, porque no en vano la autoridad lleva la espada, ya que está al servicio de Dios para dar su merecido al que hace lo malo. Para dar su merecido al que hace lo malo. ¿Será que en nuestro país pasa eso? Para nada. No sucede eso. Porque cuando tú como autoridad cometes un delito, dejas de ser autoridad. Y automáticamente lo que haces es pierdes tu libertad. Y lo que tienes que hacer es, terminas siendo manipulado por el malo, por el que cometió el delito. Y como tú cometiste un delito, entonces tú no puedes juzgar a otro que cometió un delito. Así de sencillo. Entonces terminas aliado con el que cometió un delito y te vuelves cómplice del delito. Esto es una reflexión para todas las autoridades, desde el Ejecutivo, el presidente, los ministros, alcaldes, gobernadores, para todos los funcionarios públicos y privados también, para que entiendan y comprendamos, y lo hablo desde la Iglesia Católica y para muchos de nosotros, este mensaje primero va para nosotros como católicos que creemos que ser católico es pasar la autoridad por encima. Ejemplo, te encuentras un guarda y quieres sobornarlo porque no cuentas con tus papeles y no están al día. Tengo que tener miedo porque no estoy cumpliendo con lo que la autoridad me pide. Entonces lo correcto que yo tengo que hacer si quiero cumplir la voluntad de Dios es tener mis papeles en regla para no tener que llegar a cometer un delito como querer sobornar a un funcionario público. ¿Sí? Eso es lo que el Señor me pide. Que viva bajo la autoridad. Y vivir bajo la autoridad es cumplir la regla. Ustedes van a decir, sí, pero cumplimos la regla, pero que el que ejerce la autoridad muchas veces es injusto. Sí, también es. Pero ahí ya la culpa no va en ti. Tú has cumplido con la autoridad. Ahorita, el que ejerce la autoridad tendrá que asumir su responsabilidad. Muchos dirán, pero es que los órganos de control no la asumen, no hacen nada. Pero hay un órgano de control que es Jesús. Y tendremos que asumir una responsabilidad delante de Él tarde o temprano. Porque delante de Él no hay ninguna otra clase de juicio. Nosotros no nos podemos salvar del juicio de Cristo. ¿Qué le voy a decir yo al Señor? ¿Que eran mentiras? ¿Le voy a decir las mismas mentiras que le podemos decir a la gente del común? No. Él ve mi corazón, ve mi alma. No le puedo decir mentiras. Él me conoce. ¿Sí? Y seguimos. También por esta razón ustedes pagan impuesto, porque las autoridades están al servicio de Dios y a eso se dedican. Denle a cada uno lo que le corresponde. Al que deban pagar contribuciones, paguen en las contribuciones. Al que deban pagar impuestos, páguenle los impuestos. Al que deban respeto, respételo. Al que deban estimación, estímelo. No tengan deuda con nadie, aparte de la deuda de amor que tienen unos con otros. Pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido todo lo que la ley le ordena. Los mandamientos dicen, no cometerás adulterio, no mates, no robes, no codicies. Pero estos y los demás mandamientos quedan comprendidos en estas palabras. Ama a tu prójimo como a ti mismo. El que tiene amor no hace mal al prójimo. Así que en el amor se cumple perfectamente la ley. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amar a tu prójimo como a ti mismo. El Señor nos invita a eso. Miren, el que de verdad, yo he visto
En esta campaña electoral, entre 8 días, se eligen todos los gobernantes, alcaldías, representantes, concejales, gobernadores. Muchos diciendo que son hombres de Dios. ¿En serio? ¿En serio que sí? ¿En serio que ustedes van a querer mentirle a Dios? A muchos los veo diciendo que son hombres de Dios cuando cometen injusticias, cuando toman el dinero que no les corresponde para beneficiar a sus familiares, amigos y cercanos, y no cumplir con lo que la ley les ordena, porque el presupuesto de un municipio ya tiene unas estipulaciones y tiene unos rubros para ejecutar, pero muchos de estos mandatarios toman el dinero y lo comienzan a movilizar como si fuera la plata de su bolsillo y a beneficiar a unos y otros. Creen que porque las diferentes entidades de control, todas las CIAs, Procuraduría, Contraloría y Fiscalía, no asumen una autoridad sobre ellos y no los condena y no tienen pruebas para llevarlos a la cárcel, creen que se van a librar de la verdad de Cristo. Jamás, nunca ninguno de nosotros nos liberaremos de la verdad de Cristo. No podremos dormir tranquilos, sabiendo que le hemos quitado el dinero de la educación a nuestros hijos, el dinero de la alimentación a nuestros niños, el dinero de la salud, ¿sí?, a toda la ciudadanía, que hemos cogido lo que no nos corresponde, que hemos robado, que no hemos malgastado el dinero, que no hemos hecho el bien. Yo los invito, queridos hermanos, a que reflexionemos en esto, porque los que van a ser alcaldes y mandatarios de nuestros municipios, alcaldías, concejales, no son personas que vienen de otro planeta, no, son nuestros vecinos, son personas que fueron inclusive amigos nuestros, los conocimos, y hoy en día salen a decir en nombre de Dios que cumplen la voluntad de Dios cuando sabemos que han participado en actos de corrupción, o han mentido, o han estafado al Estado, o han querido estafar a la población con engaños y mentiras. Por favor, ante todo verdad ante Cristo. En el día de ayer, una amiga muy querida, omito su nombre por temas de seguridad para ella y su familia, me contó que están pasando por una situación muy delicada, una prima en el Cauca, el ELN la asesinó. La tuvieron secuestrada, era una chica de 15 años, iba a cumplir 15 años. Estaban pidiendo rescate y a lo último este grupo terminaron asesinándola vilmente. Si en realidad el señor presidente y todas las autoridades cumplieran lo que dice la Carta a los Romanos, no debería pasar lo que está pasando. Que grupos al margen de la ley estén atemorizando a la ciudadanía, que estén acabando con la vida de nuestros campesinos, de jóvenes inocentes, reclutándolos, asesinándolos, extorsionando a comerciantes. Y no tenemos autoridad. El César tampoco aparece. Si pide el tributo, el César pide el tributo, porque eso vemos todos los días, ¿no? Nos exigen impuestos, impuestos y más dinero. El pueblo lo paga. Cumple con lo que Cristo nos pide que paguemos. Pero este César se porta como un tirano. Porque cuando usted no hace la voluntad de Dios, termina siendo un tirano. Cuando usted intenta mentirle a la ciudadanía y a la población que hace la paz, dejando sin castigo al que comete el crimen, eso es una gran mentira. No lo digo yo, lo dice la Carta a los Romanos. Los invito a todos a que la lean, que tomen su Sagrada Escritura, se tomen 10 minutos y la analicen en la acción del Espíritu Santo. Yo los invito a orar,
a orar por Colombia, a orar por el mundo entero. En 1917, en Fátima, la Virgen le dijo a Lucía, a Francisco y a Jacinta que había que orar por el fin de la guerra, que si no oramos por el fin de la guerra y por las ofensas a nuestro Señor Jesús, vendrá una guerra peor. Oremos, inclusive, por estos hermanos que le han hecho tanto daño, todos estos grupos al margen de la ley, que desplazan ciudadanía, que reclutan, que extorsionan. Oremos por ellos y por sus familias, para que el buen Dios, en su infinita caridad, pueda llegar a sus corazones y los pueda transformar, así como lo hizo con Pablo. Pablo era Saulo de Tarso y él perseguía el cristianismo y participó de la muerte de Esteban. Mas, sin embargo, Pablo tuvo un proceso de conversión, y cuando tuvo este proceso de conversión, él se encontró con Cristo y el resto de su vida lo dedicó a servir a Dios hasta morir, ¿sí? A hacer el bien. Y todos lo podemos hacer. Todos estamos sujetos a la debilidad y a la fragilidad, pero también estamos llamados por la fuerza del Espíritu Santo a cambiar, a ser diferentes y hacer las cosas bien. Oremos a Santa María Virgen, a su Inmaculado Corazón, que nos ayude en este proceso a acercarnos a su Hijo amado, a hacer su voluntad y a rendir honor y gloria a Dios Padre Todopoderoso, y que por la acción del Espíritu Santo nos ayude a hacer siempre la voluntad y que nos dé la fuerza para hacer la voluntad de lo que nos pide. Ya saben, Edwin Andrés López, para todos ustedes mis oraciones. No dejen de orar por mi familia y por mis hijos, y no se olviden que tenemos que servir. Nacimos para servir y Dios nos dio un corazón para ayudar a los demás, pero de corazón sincero. Dios los bendiga y Dios los guarde. Feliz domingo en el Señor.